voy a ir explicando algunos comentarios pequeños, después vamos a expandirnos, pero para que nos haga bien entender el concepto. Todo lo que puse entre paréntesis y en rojo, estoy de alguna manera explicando lo que quiere decir para que bueno, nos aclare un poquito más, ¿sí? Por esta causa, o sea, Pablo escribe porque entiende lo que significa la salvación por gracia, él sabe lo que es la gracia de Dios, él sabe que ha sido salvado en Jesús, en Cristo, y escribe esta carta. Por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en nuestras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles, este es el misterio, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro, por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según el poder, según la operación de su poder. Esa palabra fui hecho yo ministro significa servidor, significa diácono, y el mayor servicio para un ministro es predicar este evangelio, este misterio que ha sido revelado. Para hablar de manera global, Pablo acá nos está presentando, contando de que él ha recibido este don de administrar la gracia de Dios, que le ha sido revelado este misterio que antes no fue revelado a los hombres y ahora sí a través del Espíritu Santo revelado a los apóstoles y profetas, y les habla a una iglesia de Éfeso donde se recuerdan que había problemas entre gentiles y judíos por cuestiones de costumbre, y le dice, este es el gran misterio, que gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, o sea, por las buenas noticias. Por medio de la cruz, los gentiles también son parte de este mismo cuerpo. Todo esto ya lo venía diciendo en el capítulo 2, que lo hemos visto en las clases anteriores, que decían judíos y gentiles somos un mismo pueblo. ¿Sí? Bien. Para hacer algunas aclaraciones. Por esta causa, decía Pablo, por agradecimiento a lo que Dios me ha dado, a la salvación tan grande, Pablo, yo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. Y yo hago acá una pregunta, así que abran sus micrófonos y charlemos. ¿Prisioneros de quién puse? ¿Lo ven ahí? De Roma, prisioneros de los gentiles, prisioneros de Cristo, prisioneros de sus pasiones. ¿A qué se referirá Pablo cuando se define como un prisionero? ¿Qué opinan ustedes? Escucho opiniones. Escuchemos, entre todos acá vamos a sacar conclusiones. Al que se anime se desmutea y dice algo. Vamos. Nadie se anime, che. Yo diría, A ver, Walter, dale. Yo diría que no está ahí la causa. Porque Pablo dice, por esta causa, o sea, por predicar el Evangelio, yo estoy prisionero de Cristo y por vosotros. Digo yo, Bien. no sé. No, está bien. Yo también he hecho los mismos análisis, así que está bueno. Me agregaste una más. Está bueno. A ver, Gladys, ¿qué ibas a decir? No, yo no he hecho ningún análisis, pero hago diferente del Walter. Al menos en la popular dice, por esto yo que estoy preso por, si da un motivo, por la causa del Señor. Al revés, entiendo que sí da un motivo, el por es eso. Bueno, está bueno eso. Él está preso en Roma, ese es otro tema, o sea, pero no es lo que está describiendo acá en la carta, ¿no?
lo que él está diciendo o está usando el simbolismo de que él está prisionero y le está tratando de explicar, porque después dice a los efesios que no se pongan tristes por él, que esta es su causa. Y lo que le está queriendo explicar es que él está prisionero por su ministerio, por presentar a Cristo a los gentiles, que es el ministerio para el cual él ha sido elegido, ¿no? Entonces, ahí de alguna manera él está expresando que él está abocado totalmente a su llamado a responder a lo que Cristo le ha dicho o le ha pedido, que tiene que ver con la causa de los gentiles. Benja o Ivana, ¿estaban por decir algo? Sí, ahí por ejemplo, para mí es una doble interpretación. Si bien está prisionero en Roma, como vemos y describe ahí, también hace alusión a que su persona es prisionero de la causa, de compartir el Evangelio. Posteriormente, cuando también el Pablo dice, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, también se refiere a eso, ¿no? De que Dios, que Jesucristo es quien lo guía y bueno, y su causa es esa, ¿no? Llevar el Evangelio a donde sea, más allá de lo que físicamente pueda estar atravesando. Exactamente, exactamente. Corintios 9, Fuerte, Ivana, que no se te escucha. en 1 Corintios 9, 19 dice, a pesar de que soy un hombre libre y sin amo, me he hecho esclavo de todos para llevar a muchos a Cristo. Excelente, excelente. ¿Ah? Pablo está hablando de su ministerio y cómo está abocado y lo compara con una prisión, una esclavitud. Excelente. Bueno, muy bien. Este es Pablo. Y ahora hay algo que acá me va a dar para que charlemos y podemos opinar muchísimo, ¿eh? Dice, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Y yo puse acá, ¿qué es administrar la gracia? ¿Es lo mismo que administrar la iglesia? Y ahora sí quiero que opinen y opinemos todos los que puedan. Porque es muy puntual esto, ¿eh? Él está diciendo, leámoslo de nuevo, si es que habéis oído, él le dice que está preso, es prisionero de Jesucristo por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, para los gentiles, ¿no? Que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. ¿Qué es administrar la gracia? ¿Qué opinan ustedes? A ver, el que se le ocurra algo, diga, ¿es lo mismo administrar la gracia, administrar la iglesia? ¿Qué responsabilidad nos cabe? ¿O le cabía a Pablo administrando la gracia de Dios? ¿Qué es la gracia de Dios? Hemos estado hablando de esto y lo venimos enseñando ya en otros estudios. ¿Qué opiniones tenemos? Yo ahí iría a leer 1 Corintios 4, Correcto. 1 y 2, que dice, así que téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. De alguna manera, Pablo entendía que Dios le había dado algo así como aquel amo le entregó a los siervos un talento, un don, un tesoro, una responsabilidad, y él tenía que ser fiel en administrar lo que Dios le había dado para dar a conocer el misterio de la gracia de Cristo, del Evangelio, a los gentiles y a los judíos. Excelente, excelente. ¿Alguien tiene algo más para agregar? Acá Pablo lo plantea con claridad y le dice, ustedes han oído que yo he recibido esto de administrar la gracia de Dios para con vosotros, o sea, de llevarles, es responsable de llevar este misterio, este regalo que Dios le ha dado a él. Y a mí me hizo pensar mucho, por eso puse esta pregunta, ¿qué es administrar la gracia? Y como yo soy contador, me es mucho más fácil entender qué es administrar la iglesia. Sin embargo, me parece que son cosas bien distintas, porque uno creyendo que está administrando la gracia de Dios,
podría decir, bueno, en la iglesia estamos administrando las reuniones, las ofrendas, la gente, estamos formando la iglesia, y lo cual tiene su importancia. Pero ojo que administrar la gracia de Dios es otra cosa. Tiene mucho más que ver con una intimidad de esto que Dios nos ha dado. No lo compararía esto con la parábola de los talentos específicamente, como administrar y reproducir el talento, pero sí con el pasaje que dijo Walter de Corintios, donde en ambos exige fidelidad de los administradores, ¿sí? En uno que duplicó, bien siervo y fiel, ¿se acuerdan? Y acá es necesario que los administradores sean hallados fieles, ¿no? Ya te doy, Walter. Estar en la administración de la gracia de Dios es entender lo que Dios me ha dado y la responsabilidad para con quién me dio el talento que Dios me ha dado. ¿Sí, Walter? Te comparto lo que dice Primera de Pedro 4, 10 y 11. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Entonces, creo que si bien no es exactamente lo mismo, pero parte de la gracia de Dios es el don que cada uno tiene, lo que hemos recibido, es esa multiforme gracia de Dios, y administrar la iglesia entraría dentro de esto, en el sentido de que lo que Pedro dice es que lo que hagamos tiene que glorificar a Cristo en Dios, si no, no sirve nuestra administración. Correctísimo. Ahora, sigo aportando cositas para pensar. Cuando yo puse ahí a administrar la iglesia, si todos tenemos en claro qué es la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, que es todos los templos, como vimos el otro día, todos los templos que nos reunimos en un lugar, y entendemos eso, nuestros dones aplicados a edificar al resto de la iglesia, estamos administrando gracia. Y esto nos posiciona en una responsabilidad demasiado grande, importante, noble, en el servicio, en el ministerio. Pero si entendemos administrar la iglesia como un programa de marketing o una buena reunión con luces y asado, o con, no nos vayamos luces y asado, una buena reunión con buenos cantos y buena palabra para decir, bueno, si nos enfocamos en esa administración, nos desconcentramos de la administración de la iglesia, de la gracia, perdón. ¿Se entiende la diferencia que quiero decir? O sea que el don que Dios nos ha dado, más allá de la excelencia con la que podamos hacer las cosas en el edificio, en la iglesia, en el templo, en el lugar de reunión, más allá de eso, la responsabilidad de administrar gracias es entender que el don que Dios me ha dado es para los otros. En este caso, Pablo se lo expresa a los gentiles. En lo que leyó Walter recién, Pedro lo expresaba con claridad, administrando la multiforme gracia de Dios con nuestros dones al servicio de la iglesia. De hecho, nuestros dones son para edificación de la iglesia, pero no de un modelo de reunión, no de una calidad de edificación, sino las personas. A esa era la diferencia a la cual quería llegar. Muy bien. Y Pablo sigue hablando y nos habla de el versículo 3, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a los santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Qué es un misterio? El misterio es un secreto, es una verdad que no era conocida.
Dios en el principio de los tiempos, dijimos, y lo recalco esto, porque me parece que hasta que lo afiancemos al concepto, Dios antes de la fundación del mundo, Él tenía un plan, y ese plan era reunir todas las cosas en Cristo. Ese secreto no había sido revelado en la antigüedad, no había sido revelado sino hasta este momento, hasta que es revelado a los apóstoles y profetas, ¿no? Este misterio es algo que estaba escondido, que estaba ahí y hoy aparece, es revelado. Es revelado por su Espíritu Santo. La revelación significa quitar el velo, descubrir lo oculto. Y esto es una iniciativa soberana de Dios a través del Espíritu Santo. O sea, Dios lo quiso revelar en el tiempo que Él determinó, en el kairos de Dios para nuestra vida, ¿sí? En un momento determinado de nuestro cronos, en ese kairos, Dios revela este misterio y quita el velo y nos hace descubrir una verdad. Y esto es maravilloso porque me parece que a nosotros también nos pasa todo el tiempo que a medida que vamos leyendo la Escritura, se nos va quitando el velo por la revelación que el Espíritu Santo nos da a través de la palabra, ¿no? La revelación, Cristo es la revelación plena de Dios. Ahí Dios se expresa, en Él se cumplen todas las promesas. Señor Jesús dijo, el que conoce al Hijo, conoce al Padre. Ahí hay revelación plena, ¿no? Cristo nos reveló la voluntad del Padre. Cristo nos reveló el carácter y las virtudes del Padre. Y cuando Él se fue, prometió que el Espíritu Santo completaría la revelación y comprensión de su persona. ¿Alguien puede leer esos dos pasajes que puse ahí? Juan 14, 26 y 16, 13 al 15. Así nos ilustran un poquito lo que estoy hablando. ¿Alguien que tenga la Biblia a mano, por favor? Juan 14, 26 y Ahí va. Juan 16, 13 al 15. Dale, Gladys. Más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien Roberto, no se te escucha nada. Un poquito más fuerte. Perdón, así, más fuerte. Ahí, dale. Más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Perfecto. ¿Tenés ahí 16, 13 al 15? Cuando venga el Espíritu de la verdad, Él nos guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá todo lo que oye, y les hará saber las cosas que van a suceder. Él me honrará a mí porque recibirá de lo que es mío y se lo dará a conocer a ustedes. Todo lo que el Padre tiene es mío también. Por eso dije que el Espíritu recibirá de lo que es mío y se lo dará a conocer a ustedes. Dentro de poco ustedes ya no me verán, pero un poco más tarde me volverán a ver. Gracias, muchas gracias. Un solo detallito con una acotación. En la antigüedad, el Espíritu Santo venía, hacía lo que tenía que hacer y se iba, en el Antiguo Testamento, ¿está? Cuando Jesús viene a la tierra, el Espíritu está en Jesús. Y Él dice que conviene que se vaya para que el Espíritu venga a los hombres, ¿está? Y cuando el Espíritu vino sobre nosotros, nos trae revelaciones. La revelación de este misterio fue muy específica sobre apóstoles y profetas. Pero el Espíritu Santo sigue hoy revelándonos cosas a nosotros. La palabra va siendo luz en nuestra vida, por lo tanto es importante entender, saber que el Espíritu está en nosotros, que somos templo del Espíritu Santo, no entristecerlo, que el pecado lo entristece, lo aleja, no lo aleja, no se va. Lo que quiero decir es que si nuestra vida está en Cristo y vamos creciendo y vamos de gloria en gloria, el Espíritu nos sigue revelando cosas. No van a ser cosas distintas, ninguno de nosotros ahora va a tener una revelación que cambie el sentido de la palabra, pero sí vamos a ir día a día descubriendo verdades que estuvieron siempre ahí, que toman vida
porque es lo que dice justamente que la palabra es viva y eficaz, y el Espíritu nos va revelando cosas todo el tiempo. Así que es maravilloso entender la importancia de lo que Jesús dijo, que Él se iba y que cuando llegara el Espíritu nos iba a hacer entender todas estas cosas, nos iba a seguir revelando al Padre y nos iba a hacer acordar de todas las cosas que Jesús había dicho. Fíjense una cosa, los apóstoles, los discípulos, permanentemente en el Evangelio están sin entender cosas y repiten y preguntan lo mismo y se enojan y cambian de idea y van por un lado y otro, hasta que viene el Espíritu Santo sobre su vida y se terminan de ordenar un montón de cosas y empiezan estas últimas revelaciones que están escritas en los libros del Nuevo Testamento. ¿Sí? Muy bien. El Espíritu Santo trae revelación, es don, es un regalo del cielo a los apóstoles y profetas, y ellos constituyen los canales de revelación de este Dios soberano que decidió que fuera así. Él lo estableció así y así lo hizo, ¿no? Y los apóstoles y profetas, una palabra aquí para profetas, porque por ahí no está bien entendida la palabra. A veces entendemos como profecía estar adivinando el futuro, ¿no? Tiene algo que ver con eso, pero no es una cuestión mágica. El profeta era alguien que revelaba una verdad de Dios que iba a acontecer. O sea, no es una tómbola esto, ¿está bien? Es una verdad de Dios revelada, ¿sí? De algo que tiene que cambiar para que no suceda una cosa, por ejemplo. Entonces, y ellos, profetas y apóstoles, establecen los fundamentos de la iglesia para todos los tiempos. Si alguno quisiera leer Gálatas 1, 8 y 9, ¿me ayuda con eso? Alguno que lo busque, se desmutea y lo lee. Te lo leo. Dale, Gladys. Pero si alguien les anuncia un mensaje de salvación distinto del que ya le hemos anunciado, caiga bajo maldición. No importa si se trata de mí mismo o de un ángel venido del cielo. Lo he dicho antes y ahora lo repito. Si alguien les anuncia un mensaje de salvación diferente del que ya recibieron, caiga bajo maldición. Se entiende, ¿no es cierto? Está clarito acá. Si yo ahora me paro y empiezo a enseñar algo y digo, bueno, en realidad no es, la salvación no está en Cristo, capaz que si tu pastor es buen tipo, sonamos. ¿Está bien? Eso vamos para la maldición directa. Ya la verdad está revelada. El tema es que nosotros nos adentremos en la palabra para que la palabra cobre vida. Y la revelación del Espíritu nos sigue trayendo verdad, paz, nos sigue trayendo todo lo que la palabra nos forma a cada uno. ¿Sí? Muy bien. Sigo porque ya se me está yendo el tiempo. El misterio revelado. En Cristo no hay diferencia. Sí, Pablo. Sí, no, me hace ruido en la cabeza esto último que dijiste, me hace mucho ruido, ¿Qué pero fue lo tiene último que que ver, dije? no, esto de la verdad revelada y que aparezca alguien, ¿viste? Y trate de revelar otra cosa. Sí. En realidad, así como este tema, todos los temas de la Biblia, hay un latente y constante peligro y a la vez desafío para los que no tienen esa intención de decir otra cosa que no sea, de no estar dando una verdad revelada. El tema es que la verdad revelada es una. El problema somos los seres humanos y nuestro mundo interpretativo de cosas que Correcto. orienta esa interpretación según nuestras vivencias, nuestra formación, nuestros trasfondos. Y todo eso hay veces que inducen a interpretar lo que uno lo lleva. No es necesariamente el Espíritu Santo el que te está guiando, sino que lleva a conclusiones. Digo, el desafío es que todos lleguemos a la misma verdad, porque está revelada, está escrita, ahí la tenemos. Digo, hay en ese camino de interpretación y de revelación, hay distintos estadios o momentos en donde uno puede arrancar y dar, bueno, esto es lo que entiendo y hasta ahí llegué, y hay otros que llegan a un mayor nivel de profundidad. Digo, ese desafío constante como iglesia y como hijos de Dios, de cada día estar más profundo, porque el fondo de esa verdad revelada, yo creo que el que más al fondo estuvo debe haber sido el apóstol Pablo, que incluso
fue llevado al tercer cielo, y más revelación que esa creo que ninguno de nosotros vamos a poder tener nosotros. En ese, no sé si soy claro, digo, hay todo un recorrido en esa revelación, que hay veces que interpretamos revelación cuando yo digo, bueno, voy a predicar, y esto es lo que me reveló el Señor. Y capaz que un 90% es pura interpretación mía, y hay un 10% que lo dejé hablar al Espíritu Santo, o viceversa. Hay todo un desafío como iglesia, cómo mitigar eso o cómo minimizarlo, y bueno, justamente estos espacios, la lectura de la Biblia constante, la reflexión con libros que ayuden a por lo menos establecer las bases bíblicas, y en esas bases bíblicas después en el contexto de la iglesia donde hemos decidido comprometernos. Digo, no es menor esto de que la verdad ha sido revelada, eso sí, el tema es hasta qué grado de revelación llegamos nosotros para saber que no estamos diciendo algo que se nos ocurrió a nosotros y no lo que dice la Biblia. Es un constante desafío para los pastores que están como principal cabeza y son más expuestos diariamente, y también a todos los miembros y todos los que nos toca exponer la palabra o darla a un hermano en la simplicidad de una conversación, que corremos ese riesgo todos los días de no estar pifiando a hablar. Pero bueno, para eso están estos espacios y todo lo que sabemos. Siempre vamos a estar expuestos a interpretaciones, aún de filósofos, aún de teólogos, aún de apologetas, son interpretaciones. Y también todas las interpretaciones están ceñidos por conocimiento, por aprendizaje, por cultura, y quiero agregar un temita más, que es por conveniencia. Si ustedes recuerdan, previo a la crucifixión de Jesús, cuando las autoridades religiosas estaban buscando qué hacer con él y cómo matarle y cómo sacárselos de encima, la revelación o la instrucción que ellos tienen es: nos conviene que uno muera por el pueblo y no todo el pueblo por la opresión romana. O sea, también muchas veces la interpretación de la Biblia juega nuestra conveniencia o nuestro oportunismo. O a veces, y esto ninguno está exento, le hacemos decir cosas a la Biblia que queremos que digan, porque me encantan, son maravillosas, me viene el pelo y no sé. Necesito Está que mi diga señor. eso para fundamentar mi acción. Claro. Yo ahora puedo decir, no sé, mi señora está acá y puedo buscar algún versículo que me dé autoridad de varón respecto de la mujer, y dejo de lado 200 pasajes que me ponen a su lado, ser uno, amarnos, someter los unos a los otros. Entonces, elijo el que me gusta y ese me sirve, ese me conviene. Bueno, me encanta lo que dijiste, Pablo, de que estos espacios sirven para esto. Y quiero agregar una cosa más. Preguntemos. A mí, cuando me paran en la puerta de la iglesia o me mandan un mensajito y me hacen una pregunta, me obligan a estudiar más un tema, a profundizar cosas, porque no solo hay que tirar algo así al pasar, porque podemos confundir a otra persona que lo acepta por la posición dentro de la iglesia que tenemos. Entonces, está buenísimo animarse a preguntar, a leer. Yo interpreto esto, por eso trato de motivar en este estudio que opinen, digan, a ver, veamos. Y de lo que yo diga, no lo tomen ahora todo, si bien estudie, no lo diga, no es taxativo, no es palabra final, la podemos observar, la podemos corregir, y me sirve a mí también. Así que esto es de las revelaciones, pero sí tengamos en cuenta que el Espíritu Santo nos revela individualmente, hace que la palabra cobre vida. Lámpara es a mis pies tu palabra, se enciende la luz de la palabra y guía mis pasos, guía mi camino. ¿Ah? Gracias, Pablo, me gustó mucho ese comentario. Muy bien, el misterio revelado. En Cristo no hay diferencia entre judíos y gentiles. Ambos son adoptados hijos en Cristo y ambos son miembros del mismo cuerpo. Esto es súper importante. Todos somos miembros de un mismo cuerpo, una sola iglesia, más allá de que nos congreguemos en calle Peredo. ¿Está bien? Entonces, nuestra iglesia, por ahí cuando yo voy de visita a otra iglesia, siempre digo, bueno, en nuestra iglesia o en aquella iglesia, ahí aquellos son más bochincheros y estos son más espirituales. Bueno, no está bueno. Somos una sola iglesia, somos un solo cuerpo.
también tenemos cultura, también tenemos identidad, también tenemos cosas que nos pueden diferenciar, pero ojo, este estudio a mí me sirvió mucho para entender lo que es la iglesia de Cristo, el valor que tiene de estar en Cristo y que yo no soy absolutamente nadie para ir a cascotear a otros y quiero confesar que a veces me sale con facilidad. No, en aquella iglesia no te conviene, no sabes, son así, son así. Ojo con eso, ¿no? Me hizo ver que a veces hablo de más y no sé si tengo ni permiso ni autoridad para a otro pedacito de la iglesia cuestionarlo o criticarlo. Walter. Quería solamente leerte en la NTV, el versículo 6 dice así. Y el plan de ahora de Efesios 3. Efesios 3, 6, sí. Dale. Y el plan de Dios, o sea, el misterio, acá lo traducen como el plan de Dios, consiste en lo siguiente. Tanto los judíos como los gentiles que creen la buena noticia gozan por igual de las riquezas heredadas por los hijos de Dios. O sea, está volviendo al inicio de Efesios y aquello que tenemos herencia. Ambos pueblos forman parte del mismo cuerpo y ambos disfrutan de la promesa de las bendiciones porque pertenecen a Cristo Jesús, y da una pequeña llamadita que dice, también se puede traducir, que permanecen unidos en Cristo Jesús. Excelente. Ahora vamos a hablar de todo lo que implica la unidad en Cristo, ¿no? En Cristo no hay diferencia entre judíos y gentiles. El pueblo judío y el pueblo gentil son distintos, pero en Cristo no hay ninguna diferencia. Hemos sido adoptados hijos. Bueno, Colosenses 2 y 3 dice, para que sean confortados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar toda la riqueza del pleno entendimiento, para conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Este pasaje está hermoso porque es el desafío que tenemos nosotros todos los días, en seguir descubriendo todos los tesoros escondidos que están en Cristo, que son para alcanzar sabiduría y conocimiento. Ya también lo vamos a hablar más adelante, pero alcanzar el pleno conocimiento de Cristo es el desafío de todos los creyentes, ¿sí? Hay tanto por descubrir que me apasiona el tratar de, antes de morirme, lograr vivir todo lo que más pueda en el pleno conocimiento de Cristo. Sigo para no demorarnos mucho. El misterio de Cristo. El misterio de Dios es Cristo. Era su gran misterio. Lo que estaba preparado desde el principio, desde antes de la fundación del mundo. En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Escuchen esto. La revelación, esto lo saqué de Imitian, no lo inventé yo. La revelación la que nos está hablando Pablo, esto de se corre el velo, el Señor nos empieza a mostrar tesoros escondidos. La revelación nos abre esos tesoros a través de la palabra. Cristo es el verbo, es la palabra escrita por revelación dada a los apóstoles y profetas. Las riquezas, si las queremos descubrir, están en la palabra. Cuanto más lea, más mastique, más la investigue, empiezan a revelarse cosas, empiezan a aparecer tesoros que son valiosos para mí como persona y sumamente valiosos para la iglesia, ¿no? Eso también es administrar gracia. El conocimiento, la revelación, más allá de mis experiencias, porque yo puedo aportar experiencia a la iglesia, pero la revelación en el conocimiento, tesoros escondidos. ¿Se acuerdan no sé si una parábola específicamente, creo que sí, pero que habla del tesoro escondido de la persona que vende todo, va y compra ese campo? Bueno, el secreto no estaba en comprar el campo, el secreto estaba en valorar el tesoro escondido, ¿no? Entonces, eso es descubrir la palabra. El secreto no está en comprarme una Biblia nueva, el secreto está en escudriñarla, en encontrarme, en buscar esa revelación
de Dios, en estudiarla, en compartir espacio. Hace un ratito veía a las mujeres, acá la veían a Alía y Erika, que estaban en el discipulado, y está muy bueno, eso también es escudriñar, es acercarse, conocer, está excelente. Sigo porque me voy atrasando mucho. Y acá vamos a hablar de unión ahora, y esto a mí me hizo mucho ruido y me ayudó mucho, me desafió un montón. El misterio de Cristo y la iglesia. El misterio de Dios es Cristo. Bueno, ¿qué relación está entre Cristo y la iglesia? La iglesia sin Cristo no existe. No hay iglesia si no está Cristo. ¿Está bien? No podemos decir la iglesia y la cabeza es Cristo. Esto es un solo cuerpo. Cristo, cabeza. Pero no existe iglesia sin Cristo. Por eso vamos a hablar de la unidad. El misterio de Dios, la unión de Jesucristo y los santos por medio de su Espíritu Santo. ¿Se acuerdan cuando hablamos el otro día de piedras vivas? El fundamento era Cristo, la piedra angular, el fundamento de apóstoles y profetas, que yo hice un dibujito ahí maravilloso, y las piedras vivas al medio, unidas en el shalom de Dios, unidas por su Espíritu Santo. Si no hay forma que convivamos. Rápidamente, al ser piedras vivas, nos empezamos a pelear entre nosotros. En la piedra fundamental basado en las enseñanzas de los profetas y apóstoles, la iglesia, viviendo y conviviendo en el Espíritu Santo. Eso es la iglesia, la unión de Jesucristo y los santos. La unidad de todos los santos entre sí. Esto es lo que me hizo mucho ruido, porque el comentario decía que las divisiones de la iglesia, incluso la cantidad de denominaciones que hay, no es el plan de Dios, nunca fue el plan de Dios. Dios no eligió una denominación, no eligió un grupo, no. Él eligió a Cristo y Cristo a la iglesia. Cristo formó la iglesia, a los santos, a los que están en él. O sea, toda división que se produce en una iglesia, no, porque el Señor me dijo, porque yo me voy, toda división, no importa quién tenga la culpa, no importa quién se equivocó, toda división que se produce en la iglesia no está dentro del plan de Dios. Nunca en el plan de Dios estuvo que se armaran millones de iglesias. El plan de Dios es una iglesia. Y miren lo que arriesgado lo que voy a decir, esto sí es interpretación propia, acá me pueden castigar, no estoy haciendo doctrina, estoy hablando de interpretación propia. He tenido la oportunidad de conocer gente católica que tengo absoluta convicción de que son hermanos en la fe. Alguien podría decir que estoy equivocado, pero la verdad sus convicciones, su fe, su identidad en Cristo, su relación con el Espíritu Santo, pese a esas diferencias que estamos todos de acuerdo que no están bien, yo creo con mucha convicción que son hermanos, ¿no? Entonces, el plan de Dios fue constituir una iglesia. ¿Sí? Lo digo solamente para este comentario, para abrir un poquito la mente. No solo la evangélica, no solo la pentecostal, una iglesia, los santos. En Cristo, una iglesia. Y por último, la unión de Cristo con su iglesia. Perdón. Les cuento que ayer estuve con cólicos renales destruidos. Gracias a Dios hoy estoy mucho mejor. La unión de Cristo con su iglesia, Cristo y la iglesia son una sola cosa. No hay forma de separar esto. A través de Cristo habita la plenitud del Padre en la iglesia. Y esto lo puse en rojo porque es maravilloso. La plenitud del Padre habita en Cristo y a través de Cristo en la iglesia. Yo no puedo conocer la plenitud del Padre lejos de la cobertura de la iglesia. Esto es precioso. Esto no tiene que asustar ni intimidar a nadie. Lo que tiene que hacer es motivarnos a ser iglesia. Aunque el pastor Walter sea terrible. Perdón, Walter. Aunque el pastor José Luis sea un loco. Somos iglesia. Ayudémonos al pastor Walter y al pastor José Luis a mejorar. O al pastor Benjamín a mejorar. O al pastor Víctor Hugo. O al que sea. Somos iglesia. Y ahí está la plenitud del Padre. Descubrámosla juntos. Vivámosla juntos. Ayudémonos juntos a hacer iglesia.
Y miren cómo termina esto del misterio. Este misterio revelado, la revelación a Pablo de este misterio se transforma en el Evangelio. Miren cómo lo anexamos. El Evangelio es la revelación de Dios a sus apóstoles y profetas. El querigma es la predicación, es el mensaje que los apóstoles llevaban, es lo que ellos anunciaban, estas buenas noticias, ¿sí? La revelación del Evangelio es una responsabilidad que Dios nos ha confiado para que administremos el bien, o sea, hay mal, administremos en bien de todos los hombres. Está bien escrito, perdónenme. La revelación del Evangelio es una responsabilidad. Lo que has aprendido, lo que has conocido, esto es administrar gracia. La revelación del Evangelio es una responsabilidad que Dios nos ha confiado para que administremos en bien de todos los hombres. La predicación. Ir por todo el mundo y predicar estas buenas noticias, este Evangelio de salvación. Es una responsabilidad que Dios nos ha confiado. Esto es maravilloso. No es temerario. No es para ponernos mal. Es para disfrutarlo. Dios nos eligió, nos confió este misterio. Las buenas noticias de salvación. Nos reveló a Cristo. ¿Para qué? Para que administremos en bien de todos los hombres, ¿no? Y aquí anoté algunas conclusiones, sí, interpretativas mías. Hay que hacerse cargo de semejante poder delegado. Actuamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No podemos perder la noción de a quién estamos representando, ni tampoco la distancia que hay entre Dios y yo. Somos amigos si obedecemos su mandamiento, pero Él es Señor. ¿Está? El misterio fue la verdad revelada a Pablo, el Evangelio es la verdad revelada por Pablo. ¿Qué quiero decir con esto? El Evangelio es la misión que tomaron los apóstoles para ir fundando iglesias por todo el mundo. ¿Está? El misterio es Cristo revelado, ahora hay que contarlo. Vamos, se llama Evangelio, ir a presentar a Jesucristo en todos lados. 2 palabras de lo que escribí ahí. Somos, cuando Jesús dijo toda potestad me es dada en el cielo y la tierra, acá la tienen, somos representantes del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Bendecimos, retamos, exhortamos, enseñamos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No podemos perder la noción de quién estamos representando. Ni tampoco creernos otra cosa que no somos más que una piedra viva en la iglesia, con funciones específicas. Maravilloso. Pero no somos Dios. No somos Dios. Somos siervos inútiles que debemos ser hallados fieles. ¿Sí? Walter, ¿tenés revancha de lo que dije de vos hace un ratito? No hay problema. Como dice Pablo, me hizo ruido Sí. esto de la distancia que hay entre Dios y yo. Entiendo lo que has querido poner, de saber que cada uno tiene, o sea, Dios tiene su lugar como Señor y nosotros nuestro lugar como administradores de esa gracia, de darla a conocer a los hombres. Pero creo que el secreto es que cada vez haya menos distancia, que cada vez haya más unidad con Dios, que cada vez haya más comunión con Dios para que podamos ser fieles administradores. O sea, mientras menos distancia, más fidelidad a poder administrar eso que Él nos ha dado. Nada más. Correcto. Sí, quizás lo escribí pensando en esto. Muchas veces alguien se acerca en la iglesia, por ejemplo, y me dice, pastor, vos que estás cerca de Dios, ¿podés orar por mí? Y eso es una interpretación desfigurada. Y a veces yo me lo creo, de que estoy más cerca de Dios que otros, ¿no? Por eso lo escribí. ¿Se entiende lo que puse, lo que quise decir? Entonces, somos todos piedra viva, somos todos iglesia. A todos nos fue dada la potestad de ir a predicar el Evangelio. Y no hay cuerpo que funcione en la disfunción, en la desunidad.
Y esto tantas veces provoca esas cosas. Eso fue un poquito lo que quise poner. Entender que Dios no deja de ser Dios porque yo haga mejor o haga peor. Dios es Dios y nosotros somos sus hijos. Esa distancia existe. Ahora, el reino de Dios se ha acercado, dijo Jesús, ¿no? Ojalá estemos todos muy, muy cerca de Dios todo el tiempo, sentaditos ahí espiritualmente a su lado. Ivana. Sí. Mientras hablabas acerca de la unidad, siempre me encanta la oración de Jesús cuando ora por la unidad. Se cortó un poquito, Ivana, perdóname. ¿Siempre qué? Me encanta la oración de Jesús cuando ora por la unidad en Juan 17, y un poco habla acerca de estas verdades que Pablo le dice a los efesios, porque en su oración dice: Padre, ha llegado la hora, el momento, el tiempo que Dios había estipulado. Pero después más adelante dice: te he dado a conocer a los que me diste de este mundo. Y me encanta lo que dice: siempre fueron tuyos. Lo que habla de una predestinación que ya estaba, habíamos sido escogidos por Dios. Y él ora y pide que Dios los proteja con el poder de tu nombre para que estén unidos como lo estamos nosotros. Habla y les dice: los cuidé para que ni uno solo se perdiera. Y tiene que ver también con esto de que tenemos que hacer nosotros como iglesia y en el amor del Señor, a cuidarnos unos a otros en esta unidad para que ninguno se pierda. Y también con lo impactante que es la unidad, porque después más adelante dice: para que sean uno como como nosotros somos uno, que gocen de una unidad tan perfecta que el mundo sepa que tú me enviaste y que lo amas tanto como me amas a mí. Tu amor por mí estará en ellos y yo también estaré en ellos. Y creo que después más adelante Pablo habla acerca de ese amor que va a hacer que es el Señor mismo que va a hacer que permanezcamos unidos. Gracias, Ivana. Excelente. El ABC de la unidad, el que el mundo crea. Es maravilloso. Y además, en toda la enseñanza nos va haciendo referencia a la unidad que hay entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, como que eso también tiene que ser esa misma unidad en la iglesia. Bien. Regálenme 10 minutos para cerrar. No es mucho lo que falta, pero este cierre ahora es a toda velocidad, desafiante, y le aseguro que los va a dejar pensando hasta la clase que viene un montón de cosas. Dice desde el versículo 8 en adelante: a mí, que soy menos que el más pequeño, eso habla de la humildad de Pablo, el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia, este don, este regalo, esta capacitación de la que vimos antes, la administración de la gracia, de anunciar. Anunciar es el servicio del ministro. No hay ministerio, no hay diácono que no esté en el servicio. ¿Está? Me dio la gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables, las incontables riquezas de Cristo. Y de aclarar, otra vez, responsabilidad del ministro, enseñar, aclarar, explicar a todos cuál sea la dispensación. La dispensación tiene que ver con algo, una forma de actuar específica de Dios, un permiso de Dios. Ahora revelo esto, ahora les muestro esto. Interactuar con Dios tiene que ver con esa dispensación. Te dispenso, te autorizo a esto. A lo cual sea, a todos, cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios. Paremos acá un segundo. Este misterio que estaba delante de la fundación del mundo estaba escondido y se viene acercando, se viene acercando, se viene acercando. Pero hasta ahora todavía no fue revelado. ¿Está? Que creó todas las cosas para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la
iglesia, a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Paremos acá. Esto a mí me perforó la cabeza literalmente. Este misterio no era conocido por los ángeles. En la creación, antes de crear el mundo, ya existían los ángeles, estos seres celestiales que habían sido creados. ¿Está bien? Un tercio de ellos se reveló y son demonios y están gobernando en este mundo. Estos son los principados, las potestades. Elba el otro día nos habló mucho de esto. Pero ellos no tenían la revelación de este misterio. Y cada domingo, o en este momento, a medida que la iglesia habla de estos misterios revelados, ellos van descubriendo el misterio. Y empiezan, el misterio era el Hijo. El misterio era reunir todas las cosas. Pero eso no se supo hasta que vino Cristo, hasta que murió y resucitó. Eso no lo sabían ellos. Ahora, ¿por qué dice acá que eso, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales? Yo me imagino algo como esto. El domingo estamos entrando a la iglesia, las 120, 130 butacas que pueden estar, un poco más, un poco menos, y no sé, en el techo, en los costados, ángeles y demonios, escuchando. A ver qué nos va a decir Pablo este domingo. ¿En qué revelación trae? ¿Qué nuevo vamos a aprender? ¿Cómo es esto del misterio? A ver qué descubrimos. ¿Saben qué es función de la iglesia esto? Ellos venían a anunciar mensajes, nos guardaban, nos cuidaban, eran enviados del Señor, tenían propósito específico, pero no conocieron este misterio. Ni siquiera los demonios, los que se rebelaron. Esto también nos posiciona otra vez en una situación extraña quizás. Está en la iglesia cuando revela el misterio, también lo está enseñando y poniendo en su lugar a ángeles y demonios. ¿Por qué? Porque ellos siguen intentando confundir a todos los que no han conocido el misterio, los que no conocen el evangelio, los que no han conocido esto de unir a todas las cosas en Cristo. Y van a seguir trabajando para romper. Otra vez vuelvo a la responsabilidad de la iglesia, a la responsabilidad del ministerio y entender el tamaño de responsabilidad de anunciar estas buenas noticias, de contar este misterio revelado. Porque ahí es donde están estas luchas que no son ni contra carne ni sangre. Deberemos estar como iglesia recordándole a los demonios, diciéndole, Cristo ya te ha vencido. Y un día ya no vas a reinar más en este mundo porque el Señor viene a establecer otra vez su reino. Y vas a ir a los lugares de oscuridad donde van a ser encerrados ustedes, ¿no? Función de la iglesia también. No es que tenemos que hacer prédica específica para los ángeles y todo eso, no nos volvamos místicos. Lo que quiero decir es que nuestra predicación sigue revelando el misterio aún a principados y potestades en los lugares celestiales, ¿sí? Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad. Marquen esto en su Biblia, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, por lo cual pido no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Pablo cierra este pedacito diciéndole a Efesios, muchachos, con confianza, con seguridad en Jesucristo, está ahí nuestra fe, ahí están nuestros fundamentos, no desmayen, no se pongan mal porque yo estoy preso, no, esto es para gloria de Dios, esto también es su gloria, no nos quedemos atrapados en una circunstancia, ¿no? Sino que los invita a tener seguridad, confianza, que en sí es fe. Y quizás fe la podemos traducir como fidelidad, lo está invitando a ser fieles a ellos, ¿sí? Cierro con esto.
los planes de Dios se van a cumplir, aunque potestades espirituales de maldad intenten impedirlo, confundiendo a los hombres. Nuestra fe en Jesús nos da seguridad y confianza para lo que fui llamado. Ahí está nuestro fundamento. Toda la iglesia, todo lo que la iglesia predica es escuchado por ángeles y demonios. Ellos no conocían el misterio sino por la predicación de la iglesia. El propósito eterno sigue siendo reunir todas las cosas en Cristo. Y a través de la fe tenemos acceso a la fidelidad de Dios. Esto también es importante para cerrar la idea de todo lo que Pablo nos está diciendo acá, con esto del misterio revelado. En nuestra fe, en esa seguridad, esa confianza en Jesucristo, en nuestras convicciones, en nuestra esperanza, ¿sí? En que lo que no vemos va a ser, tenemos acceso a la fidelidad de Dios. Y mi fidelidad, mi fe, es caminar el camino que Jesús ya trazó. El desafío para la iglesia y para cada uno de nosotros es caminar sobre el camino y mantenernos firmes, paso a paso, en Cristo. Ir entendiendo lo que día a día el Señor nos va mostrando y entender que estamos caminando sobre el camino que ya estuvo trazado, en buenas obras, en santidad, en Cristo. Ese camino al Padre que tenemos que caminar, porque nos toca caminar todos los días. Que yo a veces me acelero, muchas veces me acelero, y en mis propias interpretaciones, Pablo, en mis propios deseos, quiero correr para un lado, para otro, y a veces me salgo un poquito hacia la banquina, o me salgo un poquito para otro costado, y no estoy caminando sobre el camino que es, de alguna manera, para que se entienda, el que mide mi fidelidad en Cristo, o cómo se mide mi fe caminando el camino que Dios ya ha trazado. Bueno, fui a toda velocidad y tan rápido, ahí te doy, Ivana, que no arranqué orando, así que quiero que terminemos orando. Sí, Ivana. No, quería leer un pasaje de 1 Pedro que de alguna manera muestra lo que vos estás diciendo, que dice: ustedes aman a Cristo a pesar de que nunca lo han visto. Aunque ahora no lo ven, confían en Él, se gozan con una alegría gloriosa e indescriptible. La recompensa por confiar en Él será la salvación de sus almas. Incluso los profetas quisieron saber más cuando profetizaron acerca de esta salvación inmerecida que estaba preparada para ustedes. Se preguntaban a qué tiempo y en qué circunstancias se refería el Espíritu de Cristo, que estaba en ellos, cuando les dijo de antemano sobre los sufrimientos de Cristo y de la inmensa gloria que después vendría. Se les dijo que los mensajes que habían recibido no eran para ellos, sino para ustedes. Y ahora esta buena noticia les fue anunciada a ustedes por medio de aquellos que la predicaron con el poder del Espíritu Santo enviado del cielo. Todo es tan maravilloso que aún los ángeles observan con gran expectación cómo suceden estas cosas. Excelente. Y qué desafío, ¿no? ¿Qué posición nos toca jugar? Este sí que es un mundial importante. Bueno, terminamos acá, se nos fue la hora. Pablo, ¿querés terminar con una oración? ¿Ah? Por ahí tan acelerado que me olvido en el arranque de orar, pero cerremos ahora con una oración. Dale. Padre, gracias por este tiempo, por este espacio, gracias por el tiempo dedicado del pastor José Luis a preparar esta enseñanza. Quedamos con el compromiso y el desafío de cada día seguir indagando en la búsqueda de tener claros los conceptos de tu verdad revelada. Gracias porque somos privilegiados como iglesia y como recién hablábamos, los ángeles y las potestades quisieran estar en nuestro lugar, pero nos has dado el privilegio a nosotros de administrarlas y de ser llamados hijos tuyos. Ayúdanos a poder administrarla de la mejor manera y sabiamente a esta gracia, y que tanto las personas que no te conocen como las personas de la iglesia puedan ser todas bendecidas con el amor incontrolable e inmedible que tú tienes hacia nosotros en toda esta historia. Gracias, Padre, porque somos llamados a ser distintos, a ser jugadores distintos en esta sociedad, y gracias porque el partido
ya ha sido ganado, solamente tenemos que demostrar que sabemos jugar. Y eso es representándote a ti de la mejor manera. Guíanos y ayúdanos también a detectar a quienes de manera engañosa o con malas intenciones intenten adulterar la verdad revelada que eres tú. Gracias porque eres nuestro modelo a seguir y porque cada día tratamos de reflejarte a ti, aunque sabemos, o por lo menos yo sé que estoy lejos de igualarte. Te amamos, Padre, te amamos y te agradecemos por todos tus cuidados. Protege a nuestros hermanos aquí presentes y a todos los de la iglesia que estén en otras actividades o en otros momentos en esta hora. Te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.